Hola, hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos en un nuevo audio digital de esta séptima temporada de Posca Mi Identidad. Iglesia amada, te pido perdón porque la semana pasada no pudimos salir al aire, ya en vivo, pero hay una explicación. Le voy a contar a los amigos más cercanos que siempre nos están acompañando en diferentes lugares, es que he cambiado de trabajo y este trabajo son con turnos, ¿verdad? Por la noche, y la verdad que se me hace muy difícil componerme, ¿verdad? Es muy difícil estar despierta en los días que me toca grabar, pero bueno, Dios mediante nos está ayudando a tener ese orden poco a poco y bueno, orando estamos para que el Señor pueda ir cambiando todo ese tiempo que necesitamos para seguir, no solamente con estos audios digitales, sino con los libros que ya se aproximan, con todo lo que el Señor nos ha permitido hacer en el silencio y que queremos compartir ahora en este año 2026, no solamente en Miami, sino también en Chile. Así que estamos orando por todo lo que viene en este medio año, que ya nos queda menos, ¿cierto?, para llegar a este medio año del 2026. Bueno, se recuerdan que estábamos en el episodio número 9 y ahora pasamos al 10. Y estamos hablando casi cronológicamente de la vida de Jesús, desde la eternidad hasta donde Dios nos quiera llevar con esta clase, ¿verdad? Hemos estado estudiando casi los primeros capítulos del libro de Mateo, donde nos relatan Jesús aquí en la tierra, ¿cierto?, de todo lo que hemos ido hablando, y en esta oportunidad vamos a hablar de algo que poco se dice y que es tan importante aprender, el tema de el llamado a los discípulos de Jesús. ¿Sabe que era tan simple? Fue tan simple, tan sencillo. Y yo sé que muchos de ustedes van a estar hablando, ay, mira, de Jesús llamó a tal persona y fue tal cosa, pero vamos a hablar de por qué el llamado y para qué, y las características de un discípulo de Jesús. Y yo sé que ustedes van a recordar, ¿cierto?, Pedro, que era impulsivo, él fue líder, apasionado. Andrés, que era humilde, era como un evangelista del día de hoy, ¿verdad? Jacobo, que era intenso, valiente. Juan, que todos lo reconocen como el discípulo amado, ¿cierto?, amoroso, quizás era el más íntimo ahí, cerquita de Jesús. Felipe, analítico y pensador, que a mí me encanta el llamado de Felipe. Bueno, además mi hijo se llama Felipe. Bartolomé, ¿verdad?, honesto, sincero. Mateo, que fue transformado al instante por la gracia de Dios. Tomás, que dudaba, pero ¿sabe?, buscaba la verdad. Jacobo, hijo de Alfeo, ¿cierto?, humilde, silencioso. Tadeo, curioso, y él era como bastante espiritual. Simón, apasionado, también radical. Judas Iscariote, ¿cierto?, quien traicionó por ambición y amor a dinero a Jesús. Pero aún así, ¿sabes?, todos estos discípulos tuvieron algo, y es que en esta generación, iglesia, en esta generación del hoy, nos cuesta entender lo que es ser discípulo. Amén. Nos cuesta entender, pero antes de hablar de eso, vamos a citar Mateo capítulo 4 y vamos a leer de versículo 18 hasta el 22 en adelante, en el nombre de Jesús. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Amén. Qué lindo. Y le dijo: venid en pos de mí, y yo lo haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Sabe? Me gusta esa palabra, al instante. Dejaron las redes y le siguieron. Amén. Y después dice: pasando allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre, le siguieron. ¡Wow! ¡Qué lindo! Estamos hablando de los primeros 4 discípulos que Jesús llamó. Dice que ya estuvimos hablando anteriormente, cuando Jesús, ¿cierto?, fue llevado al desierto,
y fue tentado y viene desde el desierto y dice, y viene a iniciar, ¿cierto? El principio de su ministerio ya, un Jesús bautizado, un Jesús probado, ¿cierto? En su fe. Y mire, en Lucas sale más reducido todo lo que estamos leyendo. Lucas mismo capítulo 4. Y me gusta porque, ¿sabe? Sale reducido cuando dice que Jesús principia su ministerio. Es como un solo versículo de contar cuando Jesús inicia su ministerio y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundó su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Lo hace más resumido, pero así empezó Jesús. Viene, ¿cierto? Después de este proceso en el desierto a Galilea, ¿verdad? Y empieza el llamado a su discípulo, inicia, ¿cierto? El llamado a su discípulo. Y iglesia linda, preciosa, yo cuando veo estas palabras que dice al instante dejaron la red, al instante dejaron a su padre, ¿cierto? Y le siguieron. Me recuerdo al versículo, creo que el más importante, cuando dice, vení en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Me encanta ese versículo. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una generación que quiere ver el beneficio del reino de los cielos en su vida, quiere ver la bendición, pero no siempre quiere pagar el precio. Y es una palabra que a nadie le gusta, pero sabes que realmente hay un costo, nada es gratuito, hay un costo, ¿verdad? No solamente tenemos que luchar y conservar, ¿cierto?, esa consagración constante día a día hasta que el Señor venga por nosotros por esa salvación, sino que, iglesia amada, no podemos tener un premio si no hay un sacrificio, si no hay algo que queramos dejar, algo que tengamos que dejar. Jesús no ofrece comodidad en ninguno de su predicación, y lo vamos a estar viendo en todas las clases que vienen. En ninguna de sus predicaciones o de las parábolas que enseñó habla de la comodidad, sino que más bien le ofreció una nueva vida, pero en el reino de los cielos. Amén. Entonces, cuando veo este pasaje, ¿verdad? Cuando dice, vení en pos de mí y yo haré pescadores de hombres, tenemos que entender que el Señor nos llama a ser discípulos de Él, tomar carácter de Él, tomar identidad de Jesús para poder conquistar esas almas que necesitan saber cuál es el reino de los cielos, aún aquí en la tierra. Amén. Ahí en Galilea Jesús comenzó oficialmente, ¿cierto?, su ministerio. Y ¿sabe? Me encanta porque no llamó ni a gente política, ni a sabios, no llamó a religiosos, no llamó a gente con título, sino que llamó gente sencilla, pescadores quizás. Comenzó con una invitación simple, y eso es lo que me gusta, simple, sencillo, pero tan directo al corazón de estos hombres que se dispusieron a seguir a Jesús. Y ¿sabe? Fue tan fuerte que cuando llamó al discipulado, ¿verdad?, a estos muchachos, y profundamente cuando ellos dijeron sí, amén, y le siguieron, comienza esa transformación. Amén. Entonces, iglesia amada, el llamado que Jesús te está haciendo hoy, que puede estar haciéndole a otros, ¿verdad?, es que es un llamado primeramente personal. Jesús no lanzó un anuncio general, sino que Él llamó a personas específicas para ser de su discípulo, para enseñarle el reino, para guiarlo. ¿Sabe por qué? Porque Él quería mostrar la gloria del Padre en aquellas personas imperfectas, en aquellas personas simples, en aquellas personas que quizás no eran popular, ¿verdad?, en aquellas personas que quizás nadie conocía, pero sin embargo el Señor conocía su corazón. Amén. Y así comienza el ministerio de Jesús en la tierra. Amén. Con personas específicas, con personas que le siguieron sin preguntar, ¿verdad?, y que realmente respondieron a este llamado. Amén. Y Dios hoy, en la actualidad, está llamando a esas personas, al que está cansado, al que está herido, al que está quizá ocupado, al que está ahí necesitando,
que nosotros le demos una palabra de aliento a través de su palabra, a través de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Jesús dice en la palabra que no busca la perfección ante el llamado. Amén. Él solamente hace lo que hizo conmigo hace más de 10 años y lo seguirá haciendo. Él solamente llama y transforma a lo que respondemos con un corazón dispuesto, iglesia. Eso es hacer discípulo de Cristo, un corazón dispuesto. Seguir a Jesús implica dejar algo atrás, ¿cierto? Entender, en este caso los pescadores estaban dejando, ¿cierto?, las redes, las barcas, el negocio quizás, la estabilidad, la seguridad, la rutina, la comodidad, porque eso es lo que enfatiza, ¿cierto?, este versículo. Dice, dejándolo al instante. Y eso requiere una obediencia, una obediencia fuerte, que tomaron la decisión porque estaban viendo a Jesús, estaban sintiendo que algo grande, estaban siendo llamados a algo grande. Y sabe que al instante, amén. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Seguir a Cristo nos va a costar quizá una relación amorosa, nos va a costar la popularidad que a muchos les gusta, quizás los hábitos viejos, el orgullo, los planes personales, las zonas de confort que siempre llamamos, o la zona de comodidad, ¿verdad? Seguir a Cristo nos va a costar quizá abandonar nuestra profesión. Seguir a Cristo quizás te va a costar, iglesia amada, dejar tu tierra, tus raíces, tu familia. Seguir a Cristo quizás te va a costar dejar el pecado. Tienes que desocuparte de lo que te ocupa, ¿verdad?, para poder creer en este llamado de los discípulos de Jesús, porque Él nos llamó a estos primeros 12, ¿verdad?, para enseñarles, para educarles, para mostrarle el reino de los cielos en la tierra, pero que también a través de ellos fuera extendido para todos nosotros que hemos podido conocer a este Cristo maravilloso. Jesús no solo nos llama a ser discípulos, iglesia, hoy en día, sino más bien nos llama a ser transformados. ¿Y sabe? Dice, cuando yo haré pescadores de hombres, no solo le dio una tarea a cada pescador, ¿cierto?, que estaba ahí reclutando, sino más bien estaba hablando que hay una transformación, o sea, va a haber una transformación a estas personas para decir, yo la haré pescadores de hombres, ¿verdad? Imagínense, iglesia amada, a través de un discipulado, a través de una formación dentro de la iglesia, a través de un líder, quizá a través de un pastor, a través de la palabra. Qué mejor ser entrenado, ¿verdad?, y ser transformado por el mismo Jesús. Mire qué bendición fue la vida de estos discípulos, pero tuvieron que dejar algo, tuvieron que despegar de sus vidas algo para poder avanzar en este llamado. Amén. Él no escogió personas específicas, sino que tenían características específicas, sino más bien escogió personas simples, comunes y corrientes para encontrar ese corazón dispuesto, para poder que ellos mataran su yo y dijeran, sí, Jesús, vamos en pos, ¿verdad?, de ti, para ser esos discípulos y esos hombres y mujeres, ¿cierto?, pescadores de alma. Amén. Cuando habla de pescadores de hombres, está hablando de esos pescadores de alma. Amén. Porque, ¿sabe? El discipulado de los discípulos de Jesús fue de impacto, iglesia, y de impacto eterno. Porque si ellos no hubieran existido, si no hubiera habido este camino con Jesús, con ellos, nosotros no estaríamos hablando hoy de ellos, no estaríamos hablando quizás de Jesús. Porque se expandió de generación en generación, de siglo tras siglo, ¿verdad? Y de repente alguien llegó a tu vida y te habló de Jesús y transformó tu corazón cuando te habló de este Jesús maravilloso. Y ese Jesús maravilloso no transforma solamente nuestro corazón, sino transforma nuestra vida, nuestro alrededor, nuestra familia, y así vamos trascendiendo en generación en generación. Entonces, esos pescadores simples, sencillos, pero que Dios escogió
escogió para hacerlos perfectos para su obra, para poder expandir la verdad. Cambiaron el mundo, trajeron el reino de los cielos aquí a la tierra, ¿verdad? Avanzaron en ese reino que enseñaba Jesús, ¿verdad? Avanzó mediante personas simples, ¿cierto? Ordinarias quizás que podemos llamar, pero rendidas totalmente a Jesucristo o a Jesús de ese entonces, ¿verdad? Y eso es lo que Dios está llamando en este día. Dios necesita hijos disponibles, gente disponible, discípulos disponibles. No necesita celebridades, ¿cierto? No necesita gente con un título. Necesita un corazón dispuesto a aprender y dispuesto a obedecer, dispuesto a enseñar, dispuesto a imitar el estilo de la vida de Jesús, a tener identidad de hijo, a tener identidad de reino, a caminar cerca de Él, a convertirse lo más parecido a Él. Amén. Amén. Porque eso es lo que hace un discipulado, ¿cierto? Nos transforma. Ese es lo primero que debemos aprender, que cuando nos convertimos en discípulos de Jesús, somos transformados. Amén. Y eso es lo que está llamando el Señor a través de este episodio número 10, a seguir a Cristo, ¿sabes? Obedecer aunque no entiendas nada, iglesia. Permanecer fiel en medio de la presión. Mire, no sé por qué me viene esto. Renunciar no solamente al pecado, ¿cierto? Diariamente, porque eso es algo que vamos a tener que vivir constante hasta que nos vayamos con Él de esta tierra. Renunciar al pecado constantemente. Vivir para la visión de reino de Dios aquí en la tierra. Y vamos a estar hablando en el próximo episodio, el reino de los cielos aquí en la tierra. Amar a Jesús como Él ama al mundo. Amén. Estamos hablando del llamado a los discípulos. Él no escogió gente perfecta. Él escogió gente sencilla, pero con características que Él sabía que podían seguir este llamado, que venir a pos de Él, ¿cierto? Para que fueran pescadores de alma, pescadores de hombre. Amén. Y esto es lo que tienes que aprender, iglesia, que el llamado de Jesús está vigente, que el llamado del Señor es todos los días, que aún Jesús está preguntando, toca la puerta, y Él es tan prudente que toca la puerta, ¿cierto? Y aquel que contesta el llamado, aquel que abre la puerta, Él, ¿cierto?, entrará para cenar contigo, para enseñarte lo maravilloso que es tenerlo en nuestro corazón, que es tenerlo en nuestra vida. El verdadero discipulado, iglesia, tendrá un costo, pero ¿sabe? Nada de lo que se deja por Cristo se compara con lo que se gana en Cristo. Qué tremendo, qué lindo. Y me emociono, ¿sabes? Porque me emociono cuando recibí el llamado de ser hija de Dios, que ese es el mejor título que tú puedas tener. Entendí que nada de lo que dejé por Cristo hace más de 10 años se compara todo lo que he vivido con Él, en Él y para Él. Amén. Qué tremendo, qué lindo. Creo que lo tienes que anotar, iglesia. Nada de lo que dejas por Cristo se compara con todo lo que se gana en Cristo Jesús. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué linda mensaje, sencillo, simple, pero directo a nuestro corazón. Iglesia, es importante entender el llamado a los discípulos de Jesús. Estamos hablando específicamente, ¿cierto?, de Jesús. Por eso le hemos dado tanto énfasis, porque podríamos hacer otra clase de discipulado para entender lo que es un discípulo, ¿verdad? Los costos también de seguir a Cristo. Tenemos que llevar, ¿cierto? Venid en pos de mí, ¿cierto? Y haré pescadores de hombres. Y dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Tenemos que soltar eso que no nos deja, tenemos que soltar eso que no nos deja crecer, eso que nos impide acercarnos a una relación con el Espíritu Santo aún más. Tenemos que entender que el llamado es obediencia, amén, y permanecer en medio aún de la opresión, del problema, de la dificultad, aún en medio del pecado, aún en medio de todo lo que podamos estar viviendo. Debemos, ¿cierto?, entender que Jesús ama al mundo, que Jesús ama, ¿cierto?, lo que nosotros a veces vemos y aborrecemos o juzgamos o criticamos, porque Jesús era un Dios
de misericordia, de amor y bondad. También es un Dios que corrige, ojo con eso, es un Dios que direcciona, es un Dios, ¿verdad?, que quizás tuvo emociones, que mostró emociones, y lo vamos a ver en los próximos capítulos. Pero sabes, mayormente todos los evangelios hablan de un Jesús que mostraba amor, bondad y misericordia. Porque si no hubiera tenido ese amor eterno por nosotros, yo hoy amo a Jesús, yo amo a Jesucristo, yo amo al Dios que le sirvo, pero Él nos amó primero, porque Él decidió dar su vida allí, en aquella cruz, por la humanidad, por el pecado de la humanidad, para que tú y yo pudiéramos tener esa oportunidad con el Padre Celestial de reconciliarnos, porque habíamos sido destituidos de la gracia de Dios. Iglesia, qué lindo esto de ser escogido por Jesús. Y yo me imagino, ¿cierto?, a todos los discípulos ahí, cómo podrían sentir de que llegó ese nazareno ¿cierto?, a predicar, a enseñar de formas también simples, porque Jesús enseñaba de forma de parábola. Y le siguieron creyendo en lo que estaban viendo, creyendo en lo que estaban sintiendo. Amén. Creyendo en esa revelación que quizás podían sentir. Ser discípulo de Jesús, iglesia, no es solamente asistir, ¿sabe?, a una iglesia o conocer toda la Biblia. Es tener una relación también con el Espíritu Santo. Es entender quién es Cristo, aprender de Él, vivir como Él. Y lo principal, iglesia, es ser transformado por la presencia de nuestro Dios aquí en la tierra. Un verdadero discípulo no solo escucha de Jesús, ¿sabe?, sino que entrega su vida a este Jesús maravilloso, a este servicio. El discipulado, iglesia, el ser discipulado a través de su palabra, a través de un mentor quizás, de un pastor, a través del Espíritu Santo. Yo siempre he dicho que la mejor cobertura siempre será la presencia del Espíritu Santo y su palabra, porque Él es toda verdad. Ambos tienen que ir en un equilibrio. No podemos tomar uno ni el otro, no. Es un equilibrio, la palabra de Dios con el autor, ¿cierto?, de la palabra. Amén. Y tiene que ser un equilibrio para tu vida, porque ese equilibrio te va a llevar a un nivel mayor de conocimiento, a un mayor nivel como discípulo de Jesús, como hijo de Dios aquí en la tierra. Amén. Y tú tienes que entender que la única forma que podemos hacer esto es rendirnos a Él, matar nuestro orgullo, renunciar a la vieja naturaleza de hombre, de mujer, y convertirnos en verdaderos discípulos, ¿cierto?, que agradan a Cristo. No lo que agradan a sí mismo, ¿no?, o que le agradamos a un grupo de personas, no, que agradan a Cristo. Amén. Que agradan a Cristo. Usted no tiene que agradarle a las personas que quizás pueda convivir. Usted le tiene que agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene que tener esa comunión con este Jesús maravilloso que estamos hablando, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque hoy en día está presente aquí en la tierra el Espíritu Santo. Usted tiene que agradarle con su obediencia, ¿cierto?, con esa formación interna, con esa transformación interna constante en nuestra vida. Le tiene que agradar a este Dios que servimos, a este Dios, ¿cierto?, que conocemos, porque Él es el que corrige, limpia, forma carácter, renueva nuestra mente y transforma nuestros corazones. Amén. ¿Sabe? A través de una relación con Él y a través de su palabra. Si usted vive la palabra de Dios, usted va a estar agradando a este Jesús. Amén. Y sabe, una de las cosas como fruto que debiéramos tener como discípulos de Jesús es el amor. ¿Sabe? El gozo, la paz, la paciencia, el que nos cuesta tanto eso, y lo principal, el dominio propio. Si usted quiere ser discípulo de Jesús, empiece a perdonar, sirva, tenga compasión, restáurese y también sea puente para restaurar a otro, soporte los procesos. No solamente tenemos que llevar un título de ministro de fe o título de pastor, apóstol, cual sea
el ejemplo, ¿verdad? Cual sea su caso, el mejor título, iglesia, siempre va a ser llamado Hijo de Dios. Pero que podamos ser personas que alcancemos la vida de otro, que seamos personas que podamos transformar la vida de otros para ser puentes para ellos, que seamos personas que estemos al servicio cuando nadie ve. Amén. Que seamos personas que busquemos esa relación con el Espíritu Santo y podamos tener esa santidad y esa entrega con el Espíritu Santo. Que seamos personas que damos testimonio, ¿cierto? Con nuestros hechos. No lo que nosotros hablamos. Mire, en este tiempo hay tantos hombres y mujeres amadores de sí mismos que nos olvidamos de reflejar el carácter de Cristo. Amén. Hay algo, iglesia, que yo he aprendido con los años, y es que los frutos no se fabrican, nacen y permanecen. ¿Sabe cuándo permanecen? Cuando uno tiene esa unidad a Cristo Jesús. Por eso muchos quieren la bendición, muchos quieren mostrar lo que Dios nos puede entregar, porque somos hijos de un Dios poderoso. Pero ¿sabe? Pocos quieren obedecer, y el verdadero discípulo obedece. Amén. En la obediencia, mire, la obediencia, iglesia, vale más que el sacrificio. La obediencia abre puertas inimaginables, y obedecer a Dios demuestra el amor de Dios, el amor eterno. Cada acto de obediencia, si algo yo he podido comprobar en estos últimos 3 años, rompe las fortalezas de nuestra carne y fortalece el espíritu. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Sabe que escribí como bastante, pero no he dicho ni siquiera la 3/4 parte de lo que ha sido ser discípulo, el llamado, ¿cierto?, de los discípulos de Jesús, porque hay tanto que entregar aquí. Quizá podemos alargar este capítulo para el próximo. El llamado a los discípulos de Jesús. Estábamos hablando aquí en Mateo 4, 18 al 22, ¿cierto? El escenario donde Jesús se viene lleno del poder del Espíritu Santo a Galilea y hace el llamado a estos pescadores, amén, a estos primeros 4 pescadores. Y ya le nombré al inicio todos los discípulos que estaban con Jesús, y bueno, y Dios nos va guiando, su Espíritu Santo nos va guiando en lo que te quiere entregar, iglesia, es que tú puedas entender que ser discípulo no es ser un título, ¿cierto?, sino más bien una vida rendida al autor y consumidor de nuestra fe. ¿Sabe? Yo siempre escribo muchas cosas en mis libros y que ya los voy a compartir todito, es una promesa. Jesús nos llamó admiradores. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús llamó a seguidores. Un discípulo verdadero que pueda caer, luchar, pasar por proceso, que pueda quizá quebrantar su corazón y que pueda entender que siempre, siempre en Cristo tenemos esperanza. A eso llamó Jesús. A hombres y mujeres que puedan rendir su vida a Él constantemente, porque la transformación siempre será progresiva, iglesia, hasta el fin de los tiempos. Amén. Qué lindo, qué lindo. Ya nos queda poco tiempo, así que quiero que cierres tus ojos donde quiera que te encuentres. Quiero que cierres tus ojos y le digas: Señor, hazme ver para ser un discípulo de Jesús. Hazme saber, Señor, a través de tu palabra, a través de mis oraciones, a través de mi clamor, para entender el llamado a los discípulos de Jesús. Señor, gracias porque tú nos enseñas de forma simple y sencilla. Señor, quiero recordar este versículo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces al instante dejaron las redes y le siguieron. Que seamos capaces, hombres y mujeres valientes, de poder soltar, Señor, lo que nos ata y no nos deja crecer en lo espiritual. Señor, de poder entender que si te seguimos, Señor, a ti, al autor y consumidor perfecto de nuestra fe, tú nos guiarás, tú nos vas a transformar, tú nos vas a limpiar, tú nos vas a fortalecer, tú nos vas a enseñar a través de mi intimidad contigo, a través de tu palabra, nos guiará a cosas mayores, Señor.
para ir en pos de esas almas que necesitan entender que hay un Jesús que transforma, que hay un Jesús que libera, que hay un Jesús que sana, que hay un Jesús que levanta, que hay un Jesús que redime, que hay un Jesús que perdona nuestros pecados. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel. Haznos entender, Señor, que al instante debemos dejar todo aquello que no nos deja avanzar en nuestra relación contigo. Bendecimos a cada familia, bendecimos a cada mensaje, bendecimos, Señor, cada saludo también de cumpleaños, Señor, que nos llegó. Gracias por este año más, gracias porque hemos visto un año más, Señor, tu gloria sobre nuestra vida y sobre nuestro ministerio. Gracias, Señor, porque de una forma simple y sencilla nos posiciona en los lugares que tú nos quieres ver, que tú nos quieres quizás enseñar, abrazar y guiar. Gracias, Señor, porque nos has guiado a ser perseverante, a ser obediente, a tener una vida de oración contigo y a permanecer en tu palabra que es perfecta. Gracias, Señor, porque eres fiel, por amarme eternamente. Gracias, Padre, por esta iglesia maravillosa que nos escucha de diferentes lugares del mundo, de Chile. Gracias, Señor, porque cada familia se edifica a través de estos audios digitales. Señor, bendecimos a todo aquel que comparte, que nos guía, Señor, a través de sus conversaciones, a través de sus mensajes, aquellos que nos envían saludos, aquellos que nos envían palabras de aliento, aquellos que nos comparten su experiencia en diferentes lugares. Gracias, porque por ellos, Señor, nos queremos hacer pescadores cada día más de hombres, pescadores de almas que necesitan saber que hay un Cristo que salva. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús dejamos este audio. Amén y amén. Qué lindo, iglesia. Este episodio número 10, lindo, lindo, lindo. He sentido la presencia de Dios constantemente, porque sabe, cuando somos discípulos de Jesús en obediencia, caminamos con su presencia, caminamos a través de su palabra, caminamos amando al reino de los cielos. Y el próximo capítulo hablaremos del reino de los cielos ahí en la tierra, cuando Jesús vino y lo enseñó a sus discípulos. Besos, iglesia, abrazo. Dios bendiga a toda persona que siempre nos está enviando mensajes. Los días miércoles estaré respondiendo todos los mensajes sin falta. Dios le guarde, Dios le bendiga, iglesia, y nos escuchamos el próximo martes a partir de las 8 de la mañana, hora Chile y hora Miami. Dios te bendiga. Bye, bye.